¿Me pueden indicar si se visualiza lo que estoy presentando? Sí, Sí, profesor. profesor. ¿Me pueden confirmar si se visualiza lo que estoy presentando? Sí, profesor. Ok, entonces el sonido es conforme, ¿no? Jóvenes, ¿me pueden confirmar si la imagen y el audio es correcto? Sí, Sí, profesor, se se le escucha y escucha y se se ve le bien, puede ver. profesor. Ya, ok, listo. Bien, bien. Inicializamos entonces, ¿ya? Fíjense, un curso de estadística para aquellos que por lo menos tienen una idea y para aquellos que no, todavía aún. Es un curso que realmente se ocupa en la descripción de los fenómenos a partir de los hechos empíricos, ¿no? Ese es un término técnico que se suele utilizar cuando uno designa, pues, situaciones como en el campo de la ingeniería, la producción, ¿de acuerdo? Como la durabilidad o la fiabilidad también, ¿correcto? O la manufactura de bienes de consumo, para hablar de calidad, por ejemplo, entre ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Y no solamente eso, sino también otros aspectos, ¿no? Que pueden ir en cuanto, por ejemplo, al comportamiento del consumidor, ¿correcto? La aceptación o no de un producto, la inversión que usted puede hacer mañana más tarde, ¿no? En fin, la estadística se ocupa de la descripción, la predicción, la inferencia que uno puede realizar en cuanto a variables que se suscitan con comportamientos muy particulares. Llámese esos comportamientos, y los vamos a denominar más adelante, como parámetros. Sobre todo, la estadística tiene una gran trascendencia cuando se ocupa de temas en los cuales los conocimientos convencionales, sobre todo aquellos determinísticos, por ejemplo, una fórmula en física, ¿no? La muy conocida fuerza es igual a masa por aceleración. La manera como usted ha tratado a esa fórmula y a otras similares es que usted lo utiliza de una manera exacta. La estadística tiene la virtud de tratar fórmulas, escenarios en los cuales no podemos, o sea, sintetizar la realidad en una fórmula determinística o exacta. No se puede hacer. Y nos da la facultad de poderlo analizar en forma aproximada. Ese es el punto. Y cuando uno tiene interés en querer analizar situaciones en la realidad, llámese naturaleza, llámese actividades humanas en general, uno lo hace en forma aproximada. Y no es que eso sea insuficiente, no, todo lo contrario, es suficiente para tomar decisiones. Pero para poder hacer ese manejo, tenemos que basarlo en una medida de incertidumbre que nosotros llamamos probabilidades. Todo el tema de la estadística inferencial se fundamenta en ese principio básico. ¿De acuerdo? Es la inferencia estadística el cual hace uso del manejo de una credibilidad en términos de una medida o grado de incertidumbre que nosotros llamamos probabilidad.
o también llamamos riesgo y en otro caso llamamos confianza, la confiabilidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros como tema nos interesa. ¿De acuerdo? Bien. Solamente como una referencia, fíjense, la estadística no es de ahora, ¿ya? La estadística es de hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Civilizaciones que ya han pasado a la historia de una u otra forma, no con un término técnico como ahora conocemos, tiene que haber hecho práctica de estadística, ¿no? Recuento, en otras palabras, ¿de acuerdo? Y eso seguirá, quién sabe, en el futuro, siempre con el mismo interés, ¿no? De querer saber cuánto es lo que tenemos o cuánto es lo que uno tiene, pues, ¿de acuerdo? Si ustedes observan en la parte central, donde se formula la pregunta ¿qué es estadística? ¿Correcto? La estadística tiene la virtud de analizar datos para obtener información y su gran contribución es que puede generar conocimiento. Cuando decimos puede, es en el sentido de que no siempre lo hace, ¿no? O sea, hay casos en que solamente se establece un nivel de información, como vamos a ver con los indicadores, y en otro ya cuando esos indicadores pasan a otro level o nivel, ¿no? Que puede alcanzar el nivel de conocimiento, ¿de acuerdo? Que es lo que desearíamos, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Las investigaciones, por ejemplo, cuantitativas, si ustedes deben haber visto, aquellas basadas en estadística, correcto, contribuyen a generar conocimiento. ¿Conocimiento como qué? La relación que puede haber de repente entre eh, la calidad, correcto, y la preferencia del consumidor en cuanto a ello. Uno intuitivamente puede pensar que hay una relación, ¿no? Pero a ver, demuéstralo. Y la estadística nos puede ayudar a obtener un indicador que mida el grado de relación que hay entre ellas. Y como tal, podemos obtenerla, ¿correcto? Para representar la relación de dichas características en una región, en una zona dada, y catalogarla como un grado, diríamos así, de representación que puede perdurar durante algún tiempo. O sea, en otras palabras, como si tuviera la característica o comportamiento de un parámetro. ¿De acuerdo? Eso se utiliza mucho en la toma de decisiones, ¿no? La parte final sintetiza gran parte del interés de la estadística, ¿ya? Proporcionar una serie de criterios, algoritmos, métodos para evaluar y juzgar la teoría y la realidad. Aquellos que han llevado, por ejemplo, o que han visto el tema inferencial, se habrán dado cuenta que al tomar decisiones, uno postula hipótesis, correcto, que son declaraciones, así como en el tema de investigación científica, correcto. Y lo que hacen es probar dichas hipótesis con relación a los hechos, o sea, a la evidencia empírica. Eso es lo que busca, eso es lo que hace la estadística, ¿de acuerdo? Lo que hace es una praxis inferencial con el fin de ver si la realidad, correcto, o sea, la realidad empírica conjuga, es o no compatible con la teoría. Hay que entender aquí rápidamente el significado de la estadística, ¿ya? Si ustedes hacen una modesta reflexión, la estadística puede tener muchos significados, ¿correcto? Uno de ellos es simplemente como una palabra en el lenguaje, como indica ahí la lámina, en el lenguaje cotidiano, ¿no? Estadística, algo así como números y punto, ¿de acuerdo? Pero de hecho que su significado va más allá de eso, ¿no? Hay una serie de definiciones, ¿de acuerdo? Estadística puede estar referido a la recolección, a la organización y a la presentación de datos, ¿de acuerdo? La estadística también, ya como algo más elaborado,
puede estar constituido como una ciencia, en este caso, para estudiar leyes, o sea, de comportamiento de una serie de casos, llamamos variables a ellos, ¿de acuerdo? Pero a través de modelos de probabilidad, ¿de acuerdo? Cuando uno habla de modelos de probabilidad, ya implícitamente está hablando del azar, ¿de acuerdo? De la componente aleatoria, ¿no? Aquí ustedes pueden hacer lectura brevemente, ¿correcto? Acerca de algunos pasajes del tema estadístico en varios momentos del tiempo, ¿correcto? Simplemente para ilustrar que la estadística no ha surgido de un día para otro, ¿no? Ha ido evolucionando cada vez más con la contribución que han hecho grandes, diríamos así, matemáticos, ¿correcto? Hombres de ciencia que han podido formalizar, darles nombres técnicos a diferentes criterios y poco a poco ha ido madurando hasta convertirse en una ciencia, ¿no? Entonces, esto se los dejo como una lectura. La tercera acepción, correcto, que entendemos de la estadística, es algo ya mucho más formal. Entiendan ya desde ahora que la estadística tiene dos propósitos fundamentales, ¿ya? Uno es describir, y cuando uno dice describir, quiere resumir también varios aspectos ahí, como lo dice ya de manera explícita, recoger, organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar. Esa es una parte, esa es una primera parte, ¿ya? Y una segunda que también puede resultar ser de interés, no necesariamente, es generalizar y contrastar resultados. Si uno observa detenidamente, se da cuenta que esta tercera acepción quiere referenciar a la estadística tanto descriptiva como inferencial. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición que uno suele utilizar para poder eh, señalar el significado de la estadística como ciencia, ¿ya? Ok. Aquí podemos ver claramente cómo se subdividen dos grandes ramas. Una es la estadística deductiva o deductiva y otro que es la inferencial o inductiva. ¿De acuerdo? Hay que tratar de entender siempre en qué área nos encontramos, jóvenes, ¿ya? Entendemos muy bien a la perfección el uso de muestras, ¿no es cierto? Entendemos también que muchas veces los estudios pueden estar dirigidos a la totalidad de casos, llámese por ahora, universo o población. Después vamos a refinar ese término, ¿no? Si su interés solamente es describir, entonces la praxis que usted está haciendo es estadística descriptiva, o también llamada deductiva. Pero si usted quiere inferenciar, quiere generalizar o quiere realizar inducción, entonces esa es la estadística avanzada, ¿de acuerdo? Que se conoce como estadística inferencial. ¿Ok? La estadística inferencial obligado necesita muestras. La estadística descriptiva puede utilizar a la totalidad, pero también puede utilizar a la muestra y sin salirse de ella. La estadística inferencial se sale de la muestra, ¿correcto? Lo que busca es la generalidad, ¿de acuerdo? La generalidad al total de casos que por ahora nosotros llamamos universo o población. Repito, estos términos los vamos a definir mucho más puntualmente, ¿correcto? Adelante, ¿no? Pueden ver ahí los significados de uno y otro caso, ¿de acuerdo? Ok, ya. Voy a pasar esto. Cuando uno habla de estadística descriptiva, rápidamente uno tiene que entender que debe haber una diversidad de criterios, ¿no? Para tal fin, para tal propósito. Para resumirlo en pocas palabras, esos criterios se fundamentan ¿en qué? En la evaluación
y la representación de los datos. Se pueden hacer a través de tres formas. Unas conocidas como tablas de frecuencias, en sus diferentes formatos o versiones. Otro como gráficos, también tiene diferentes formatos y versiones. Y otra que se conocen como medidas resumen o medidas numéricas, ¿correcto? O también valores numéricos, ¿de acuerdo? Que simplemente son valores que sintetizan el comportamiento de la distribución de un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Ok, ¿no? Es como cuando uno quiere caracterizar o decir cómo es una persona, ¿no? Tú comentas, sí, mi amigo es muy extrovertido. Con eso quieres tú más o menos distinguir, ¿no es cierto? Su comportamiento. Igual, en la estadística, cuando uno evalúa valores numéricos, trata de especificar algo distintivo del conjunto de datos observados, ¿de acuerdo? Y de esa forma podemos ir nombrando una serie de aspectos sintetizados en números para poder describir su comportamiento. En el caso de la estadística inferencial, este hace uso de métodos, como indica el título, de métodos inferenciales. Correcto. Generalmente los métodos inferenciales para su análisis necesitan la parte descriptiva. O sea que el análisis descriptivo es un análisis preliminar obligado. No podemos saltearnos. Necesitas tú la parte descriptiva para poder llegar a la parte inferencial. Esa es la ruta. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es lo que buscamos? En la parte inferencial, nosotros podríamos tener como interés generalizar hallazgos, o sea, resultados a través de muestras. Y lo que pretendemos es adosar esos resultados, pero generalizándolo a toda, supuestamente, la población de donde se obtuvo la muestra, o simplemente todo el total de conjunto de casos. ¿De acuerdo? Es como en este momento, ¿no? Si hiciéramos consultas a manera de prueba de entrada para ver si tienen algunos conocimientos básicos, podríamos consultar a 2, 3, 4 o 5 estudiantes, así en forma aleatorizada, ¿correcto? Y suponer, ¿no es cierto?, con cierto grado de confianza, que los resultados producto de esos 5 estudiantes se pueden extender a todo el grupo, ¿de acuerdo? Lo hablo en esos términos bastante simples para dar solamente la idea, ¿de acuerdo? Aunque claro, para que esa idea tenga credibilidad, obviamente que hay que especificar una serie de detalles también, ¿ya? Ok. La idea de usar métodos inferenciales, como vamos a ver posteriormente, obedece a una serie de limitaciones. Los métodos inferenciales no es porque a mí me guste o porque me han dicho o porque lo he visto en cierta literatura que hay que trabajarlo de ese modo. No, es por una necesidad, ¿de acuerdo? Cuando no se puede accesar a toda la población, el otro camino que queda es examinar grupos, o sea, pequeños casos del total que uno dispone con la finalidad de poderlo, una vez más, generalizar. Pero eso tiene que realizarse de acuerdo a cierto protocolo, ¿no? Por ahora empleo la palabra protocolo para implicar una formalidad en una serie de requerimientos. Pueden ver ahí a manera de gráfico, ¿correcto? En donde se tiene un recinto que hace alusión a la población, ¿correcto? Y otro a la muestra. Ya desde ahora el mensaje es el siguiente, ¿eh? Las muestras en el camino inferencial, en el análisis de datos, eh, tienen y se requiere que sean representativas, ¿correcto? Cuando uno lo expresa en palabras, parece totalmente trivial
obvio, ¿no es cierto? Pero en la práctica no suele ocurrir eso. Las poblaciones a veces son demasiado complejas en el actuar de sus elementos que la constituyen. Pueden ser personas, individuos, objetos, en fin, cualquier colección, ¿correcto? Y por lo tanto, no esperemos que todos ellos tengan el mismo comportamiento. Cuando nos damos cuenta que la variabilidad puede ser realmente dramática, esto puede influir en la determinación del tamaño muestral, haciendo que su comportamiento no sea el más representativo, sino más bien un comportamiento distorsionado. Por eso que el hecho de seleccionar una muestra hasta constituye ser un arte. No solamente tener los conocimientos, sino saber la manera cómo debe elegir una muestra que sea sumamente representativa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, a manera de retroalimentación de lo indicado inicialmente, entendemos ahora que el rol de la estadística, obviamente, es, una vez más, proporcionar una serie de criterios con la finalidad de juzgar la teoría, si es buena o mala, ¿de acuerdo? Con la realidad, o sea, con los casos o con los hechos empíricos, ¿de acuerdo? Son ellos los que nos van a proporcionar evidencia, tal vez suficiente, para poder rechazar la teoría o no rechazarla, ¿de acuerdo? Darle validez o simplemente refutarla, ¿de acuerdo? En eso consiste el análisis inferencial. Hay una serie de ejemplos acá que se los voy a dejar como lectura para afianzar lo dicho ya acerca de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial, ¿ya? Son algunas ilustraciones. Léanlo, por favor. Estos ejercicios, traten de lidiar con ellos, ¿ya? Porque esto motiva a veces bastante reflexión, pero obviamente una reflexión tiene que llevarnos a una conclusión justificada, no una opinión, ¿ya? Por cierto. Solamente para citar uno de ellos, ¿ya? El primer caso. Suponga que usted asesora al dueño de un supermercado. En la parte A, ponga un ejemplo de una pregunta que podría responderse utilizando la estadística descriptiva. ¿Ok? Traten ustedes de considerar un escenario como tal y en qué momento la estadística descriptiva podría ser relevante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, solamente para citar uno de los tantos casos, la estadística descriptiva me podría ver el comportamiento del aforo, ¿ok? O sea, de cuántas personas, potencialmente clientes o clientes en sí, llegan al supermercado y hacer una especie de estadística, ¿cierto? Ok. Otro también podría ser un recuento de las unidades o la mercadería vendida, ¿ok? Y simplemente lo que estamos tratando es de llevar una estadística de lo que se vendió, ¿de acuerdo? Para ver qué productos tal vez tuvieron una mayor venta y en otros casos una mínima venta. ¿De acuerdo? Otro caso podría ser qué clientes con regularidad van a comprar al supermercado. En fin, tienen ustedes una diversidad de casos, fíjense, solamente para describir el comportamiento, en este caso de las ventas. ¿De acuerdo? Ok. En la parte B nos pide que señalemos un ejemplo de una pregunta en la que sería útil estimar un parámetro. Un parámetro es una palabra técnica, ¿ya? Que lo vamos a definir inmediatamente. Un parámetro es más elaborado que una simple variable. Una variable es una característica. Por ahora damos ese mensaje. Por ejemplo, las ventas de un producto en particular se la puede catalogar como una variable. Correcto. Pero un parámetro es algo mucho más específico.
que simplemente ventas. ¿Cómo queda? Por ejemplo, la variabilidad de ventas, las ventas promedios, el porcentaje, ¿correcto?, de un producto en particular que se vendió durante varios días, la proporción de veces. Entonces, eso nos está dando la idea que los parámetros son distinciones más elaboradas, ¿correcto?, que quieren describir a la variable de una manera muy peculiar, ¿de acuerdo? Llámese entonces parámetro en términos de algún aspecto específico, como puede ser de media o promedio, puede ser de variabilidad, puede ser de porcentaje o puede ser de proporción. Por ahora, algunos de ellos. No son los únicos, hay más todavía. En el tercer caso, C, nos pide que señalemos un ejemplo de una pregunta sobre una posible relación entre dos variables que tienen interés para su supermercado. Esa es una pregunta clásica, ¿correcto? Las ventas, la cantidad demandada y el precio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí hay dos variables. Por nuestros conocimientos básicos, admitimos que debe haber una relación ahí, ¿no? A veces, por algo de motivos, el precio sube y obviamente la cantidad demandada baja, ¿no? O viceversa, ¿no? Ok, podrían haber otras más. De repente, la calidad de un producto, ¿correcto? Y su durabilidad, ¿correcto? O también la calidad de un producto y podríamos estar hablando tal vez del grado de satisfacción que tiene el cliente. No va a faltar siempre variables que de alguna forma estén relacionadas, ¿de acuerdo? Y lo que interesa como información es saber en qué grado, en qué nivel están ellos relacionados. Eso sirve para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Ok. Y en la parte D nos pide especificar un ejemplo de una cuestión en la que hay que hacer una predicción. Eso es mucho más fácil. Ustedes saben muy bien que todo establecimiento que se dedica a las ventas tiene que manejar un stock. Cuando ellos efectúan un control, saben muy bien qué productos son los que tienen más salida y otros no. ¿Cuál es lo lógico? Lo lógico, pues, es tratar, y ahí viene la utilidad, viene la ganancia, es de que los productos, obviamente, que tienen más salida, son más comerciales y por lo tanto van a dejar mayores ganancias que los que no lo hacen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál podría ser el volumen de ventas para el siguiente periodo? Puede ser siguiente día, siguiente semana, siguiente mes. Ese es un tema de predicción. ¿De acuerdo? La predicción puede ser hacia el futuro, pero también puede ser transversal. ¿Correcto? ¿Cómo qué? Por ejemplo, eh, un estudiante que ha llevado el curso, ¿correcto? De, vamos a decirlo así, de estadística 1 y otro aquello, y el mismo que ha llevado posteriormente de estadística 2, ¿correcto? Y así como él, otro grupo de estudiantes, me permite entablar una relación entre ellas que ayudaría a poder pronosticar las notas del curso de estadística 2 para un nuevo estudiante. ¿Ok? ¿Basándome en qué? En las notas que sacó en el curso de estadística 1. ¿Se da cuenta? Entonces, de esa forma, puedo utilizar yo variables de relación con el propósito de predecir a una de ellas en términos de otra. Ok, ¿eh? Profesor, una pregunta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profesor, cuando dice que una predicción también puede ser transversal, y en el ejemplo que puso, ¿no sería también una predicción al futuro? Las predicciones, o también llamadas estimaciones, pueden ser temporales y pueden ser transversales. Transversales, ¿cómo se entiende? Transversales se entiende cuando tú capturas a los datos, ¿correcto? En un instante dado. Es como si en este momento, fíjense,
a todo el mundo le preguntara, jovencito, a ver, hagamos una especie de relación, algo bien simple que lo indican en la literatura y en los textos, ¿ya? Vamos a tratar de entablar una relación entre la estatura y el peso de todos los presentes. ¿Ok? Tomamos información y esto ocurriría en este momento. La estadística dice entonces que los datos han sido tomados en un instante. ¿De acuerdo? Ok. Se interpreta de ese modo. Entonces, teniendo una relación entre la talla o estatura y el peso, nosotros podemos explicar a una de ellas en función de la otra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos tal vez estar interesados en evaluar el peso en función de la talla. ¿Ok? Y claro, lo podríamos hacer con todo el grupo examinado. ¿Ok? Pero pensemos, fíjense, por un momento, ¿no? Si todavía es posible, si todavía la matrícula está abierta. Hoy tomamos datos del grupo presente. Quizá en la siguiente clase, repito, es una ilustración. Llega un nuevo estudiante y dice, profesor, yo recién me he matriculado, he tenido un inconveniente. Ah, ya, bueno, no hay problema, listo. Ok, entonces yo le podría preguntar, jovencito, ¿y usted qué estatura tiene? Estamos haciendo un estudio. Allá me da su dato y yo, en función al modelo, basado en los datos anteriores, correcto, podría yo estimar, correcto, su peso. A eso se refiere. Cuando uno utiliza una relación entre dos variables, puede tener un propósito, obviamente, de predicción en un sentido transversal. Correcto, pero también puede ser futuro, como el caso de las ventas, ¿no? Que les comenté anteriormente. Hasta ahí todo claro. ¿Alguna consulta más? Ok. Bien. Vamos a pasar esto, ¿no? Ok, y ahora comenzamos con la denominación de los términos técnicos, ¿no? El caso que estamos viendo es de población y muestra, ¿ya? Eh, un comentario. La lámina que ustedes están viendo y otras son de algunos autores que han sido recolectados, ¿ya? Lo que trato es de mencionar cómo ellos definen una población, o en este caso, o también otros términos que vamos a ver después. ¿De acuerdo? Pero siempre haciendo las aclaraciones del caso, ¿ya? Si ustedes solamente se limitan a observar la lámina, les comento que pueden tener una interpretación errada, porque no siempre lo que aparece en la lámina todo es correcto. Por eso hago la aclaración. ¿De acuerdo? Ok. Fíjense, en el ámbito de los textos, una gran parte de ellos definen a la población en un sentido de universo. ¿Es correcto o incorrecto ello? Esa es la pregunta. Tal vez por simpleza, tal vez por parsimonia, por sencillez, quieran especificar el universo denominándolo como población. Pero la población, sí, es cierto, está en función del universo. Universo es un conjunto de elementos, ¿correcto? Pueden ser concretos, pueden ser abstractos también, ¿de acuerdo?
pero solamente es conjunto, nada más. Población es mucho más que eso. Población es como un aderezo, es universo, es variable y otros elementos más que definen, ¿correcto?, el espacio y tiempo donde se suscita, ¿correcto?, la característica y el universo. Ese es el mensaje. ¿De acuerdo? En ese ejemplo que ustedes ven en la lámina, si uno lo lee, simplemente ¿qué cosa? Un conjunto y punto. Ese es el universo, reitero. ¿De acuerdo? Entonces, echa la aclaración, ¿ya? La muestra es un subconjunto, ya lo hemos nombrado ya anteriormente. Y la muestra, preocúpense ya desde ahora, que tiene que ser representativa. Nosotros, más adelante vamos a formalizar, trabajamos con muestras que entendemos son aleatorias. Por ahora no se utiliza la palabra aleatoriedad porque estamos en el tema descriptivo. ¿Ok? Podría ser, claro, pero como también, quizá en otros casos, podría ser una muestra intencional, una muestra subjetiva, algo así como cuando decimos vulgarmente, es lo que hay, ¿no es cierto? Y trabajar con ello, ¿de acuerdo? Puede ocurrir, eso también puede pasar acá, ¿de acuerdo? Ok, ¿eh? Hay elementos técnicos. Los elementos que conforman una población se llaman unidades poblacionales. Y los elementos que conforman una muestra se llaman unidades de muestreo. Parece simple, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que esta denominación última de unidad muestral es más elaborada. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos por ahí, ¿eh? Okay. Hay una serie de significados que a veces se atribuye a la población, ¿ya? Ustedes pueden ver la primera definición en un sentido de universo, pero eso no es suficiente, ¿ya? Por eso que estamos aclarando, no es suficiente. ¿De acuerdo? En una definición 2, ¿correcto? Cuando uno dice tengo interés, es porque uno quiere constituir algo que los distinga. O sea, en otras palabras, una población es un conjunto de elementos caracterizado por un aspecto en particular. Esa caracterización se suele llamar variable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo qué? En este momento, los estudiantes del curso de estadística y probabilidades según su edad. ¿De acuerdo? La edad es un distintivo. La edad es una característica. La edad es una variable. ¿De acuerdo? Podríamos tener no solamente una, sino otras características. ¿De acuerdo? Estudiantes, ¿según qué? Según su edad, según su peso, según su estatura, según su promedio ponderado, según su procedencia escolar, etc. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Pueden ustedes entonces también tomar nota de que toda unidad, todo elemento que se puede considerar como eh, unidad poblacional o también unidad estadística o también unidad de investigación pueden constituir ser las personas o un objeto en particular del cual tomamos datos. ¿De acuerdo? ¿Cómo qué? Si en este momento un estudiante preguntáramos por sus características, por ejemplo, cuál aproximadamente es el ingreso familiar, ¿correcto? Nos puede dar una cifra. Preguntáramos tal vez eh, por la cantidad de miembros que constituyen su familia, nos da una cifra, ¿ok? Preguntáramos por su condición de género, nos da obviamente un dato, y eso nos da a entender que a partir de una unidad estadística se puede extraer datos, no solamente de tipo unidimensional, sino que puede ser bi, tri o multidimensional. ¿De acuerdo? A eso se refiere esta parte. Y así como consultamos a una persona, tú puedes obtener medidas o también cualidades a partir de un objeto. ¿De acuerdo? Por citar nada más, podríamos de repente hablar del color
que tiene un vehículo, ¿no es cierto? Color, característica, es una cualidad, y por lo tanto lo distinguimos por su color, ¿de acuerdo? O tal vez la satisfacción que tiene un cliente de acuerdo a un grado, ¿no? Un grado de satisfacción. Y de esa forma podríamos estar describiendo, ¿correcto? Su nivel. A eso se refiere. Las poblaciones pueden ser limitadas o también virtualmente ilimitadas, que se llaman población infinita. ¿Ok? Poblaciones limitadas pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pero en general son acotadas. ¿De acuerdo? Usted puede poner los casos que desee. En este momento, el grupo de estudiantes que está atendiendo, correcto, se podría considerar como una población y quisiéramos hacer un estudio en cuanto a ellos. Notarán ustedes que es un grupo pequeño, pero todo depende de la investigación o del análisis. Si tu interés es un tema que solamente se circunscribe a ellos y nadie más, correcto, tú lo puedes tomar como una población. No hay que entender que la población tenga que desbordar, ¿no? Ser ilimitado para considerarla como tal. Eso es relativo. Hay casos en que las poblaciones, al ser sumamente grandes, se escapan al control, se escapan a la inspección. No es posible por A o B motivos tener acceso a todas esas unidades. Entonces la estadística considera que esas poblaciones llevarlas a un nivel virtual. Por eso que se habla de virtualmente infinito. ¿De acuerdo? Y se las trata como tal, ¿ya? ¿Tiene que ver eso en el análisis? Sí, tiene que ver mucho en el análisis. Trabajar con una población finita o infinita puede cambiar los resultados. ¿De acuerdo? Eso ya lo vamos a ver en su momento, ¿eh? Ok. Aquí quiero hacer una aclaración, ¿ya? Fíjense. Cuando uno nombra o quiere señalar una población, pareciera que para su entendimiento tenemos que usar ciertas palabras para convencer de que así lo es. Acá el autor ha utilizado la palabra, ustedes se pueden dar cuenta, todos, todos, todas, simplemente para estar señalando la totalidad de casos. Ok, ok. Bueno, es su forma de expresar. Pero si ustedes se dan cuenta, pareciera que estuviera redundando, ¿no? No se ve muy bien. ¿Ya? Ese es un tema de redacción, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero claro, se entiende, eso sí. ¿Hay otras formas de poder definir a una población? Sí, hay otras formas, ¿de acuerdo? Y hay otras que hay que entenderlo que se entienden de manera directa. No hay necesidad de emplear la palabra todas o todos. Eso tiene que quedar claro, ¿ya? ¿De acuerdo? Si usted es de pocas palabras, no tiene un vocabulario florido, seguramente que cuando se le pide una población va a ser igualito, como la lámina dice. Va a utilizar la palabra todos o todas. No va a poder hacer uso de otro lenguaje. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Entonces, las poblaciones se identifican muchas veces con los escenarios. ¿De acuerdo? Si hablamos, por ejemplo, de todos los peruanos, ¿correcto? Claro, la palabra dice todos y estamos haciendo referencia a un conglomerado, ¿no es cierto? Hablamos de la población del Perú, ¿de acuerdo? Y entendemos que estamos tratando de especificarlo a nivel, una vez más con el término, poblacional, ¿de acuerdo? Cuando uno realiza actividades, estas actividades a veces sirven para poder definir el contexto de los datos, como vamos a ver más adelante, solamente por nombrar, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de censos, inmediatamente
estamos haciendo referencia a poblaciones. Fíjense, no necesitamos decir la palabra población porque se entiende inmediatamente que los censos están dirigidos para examinar, para estudiar el acontecer, ¿correcto?, de una población. ¿Ok? Cuando utilizamos otro término técnico, por ejemplo, deben haber oído encuesta, automáticamente la encuesta señala, especifica a casos muestrales. O sea que se entiende que trabaja con una muestra, que los datos que usted refiere constituyen ser una muestra. Esos son algunos términos correctos para especificar en un caso a una población y en otro caso a una muestra. Y no tener la necesidad de estar poniendo ahí la palabra todos o estar diciendo que el grupo de estudiantes que estamos investigando constituye ser una muestra. ¿De acuerdo? Que se entiende, claro, pero basta utilizar otros términos técnicos para poder ya decir lo mismo, ¿no? Se hace referencia a lo siguiente, ¿ya? Como ilustración, ustedes tienen acá una especificación de población. ¿Ok? El tenor, por favor, oigan bien, jóvenes, el tenor de una población tiene 4 elementos básicos. Pueden ver ahí la sintaxis. Tienen el universo, tienen la variable de estudio, puede haber más, no solamente una, puede haber más variables, y tienen las extensiones de tiempo y de lugar. Cuando ustedes quieran especificar una población, refiéranse a ello, a la sintaxis, de cualquier escenario o caso. Para la muestra es análogo, es lo mismo. Yo no podría decir, pero, profe, ¿cómo diferencio la población de la muestra con esa sintaxis? Con las palabras técnicas. Si usted, por ejemplo, adosa a esa población, o mejor dicho, sintaxis, le adosa la palabra una que debe ser un estudio muestral, es una muestra. ¿Ok? Y no hay necesidad de haber dicho de que todavía es una muestra, ¿de acuerdo? Claro que para aquellos que de repente no lo entienden, bueno, hay que redundar, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense en el tenor, ¿ya? Una vez más, hay 4 elementos, comenzando con el universo, que es el conjunto, seguidamente de la variable, que es el monto pagado por concepto de impuestos locales, correcto, y los elementos de extensión del lugar y de tiempo, distrito de Breña, durante el año 2006. ¿De acuerdo? Ok, entonces, les pido ahora a ustedes, participen, que designen una población con esa sintaxis de lo que ustedes tienen en su entorno. ¿De acuerdo? A ver, comienzo entonces. Sabino Domínguez, ¿se encuentra? Sí, profesor. A ver. Primero, para que comience con algo sencillo, ¿ya? A ver, a manera de ilustración, especifique un universo. Por favor, todos también hagan lo mismo, cada uno con su caso. Un universo, bastante simple. ¿Un universo qué cosa es? Es una colección de personas, individuos, ¿correcto? O también de objetos. ¿De acuerdo? A ver, Universidades. sí, repita por favor. Universidad. Ya, muy bien. Universidades, ok, listo. Agréguele un distintivo, algo que tengan en común. Ejemplo, yo le pongo el ejemplo, ¿eh? Estudiantes según su edad. La edad es un distintivo, por ahora lo llamamos así, se llama variable, ¿eh? Y eso distingue, ¿no es cierto?, a todos los estudiantes. Perfecto,
Cada estudiante debe tener su edad, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Usted ha nombrado universidades. A ver, ¿qué es lo que distinguiría de esas universidades? La malla curricular de según la carrera. Ya, ya. Pero ojo, hay que ser precisos. La característica tiene que ser precisa de lo que quiere describir de la universidad. Usted ahorita acaba de emplear la carrera o la especialidad. Entonces, eso tendría que volver nuevamente a reespecificar quién es la población, las universidades o las carreras, las especialidades. ¿Se da cuenta? Sí, sí. Ya, hay que darnos cuenta de ello, ¿ya? Cuando usted quiere hacer un distintivo, tiene que decir así como con su dedo, de ellos, del grupo o la colección que esté especificando. ¿De acuerdo? A ver, piense por un momento ya para que lo mejore. Llamo a otro participante, Pérez López, ¿se encuentra? Pérez López, no está. Ok. Ángelo, Sí, profesor. Podría ser un caso, por ejemplo, Ángelo. sí, podría ser un caso, por ejemplo, para analizar la cantidad de vehículos modernos en la empresa de transportes EMSAC en enero de 2017. ¿Ya? ¿Cuál sería el distintivo? El distintivo sería, pues, los vehículos modernos. Vehículos modernos. Exacto. Ya, ya. A ver, es bien interesante la propuesta que hacen. Los distintivos que nosotros vamos a denominar variables, usualmente estos distintivos deben tener un despliegue, un despliegue. Uno podría decir, ¿qué es eso, profe? Ya, una vez más me remito a la edad. Si usted, así como con el puntero del mouse, hiciera un clic en la edad, ¿correcto? De los estudiantes, veríamos pues que de repente un estudiante dijo, yo tengo, profe, 18 años, yo tengo 20, yo tengo 16, profe, sí, ingresé así, yo tengo 21. Ese es el despliegue de valores de la edad. ¿Ok? Cuando uno quiere señalar un distintivo, por ejemplo, según especialidad, ¿correcto? Y en nuestra facultad podríamos decir, ¿no? Ah, especialidad industrial, sistemas. Hay un despliegue, fíjense. Si quisiéramos hacer referencia a la uni, a la universidad, ojo, tendríamos que listar todas las especialidades, ¿no? ¿No es cierto? Ok, ¿ya? Si usted dijo moderna, a ver, hágale un clic. ¿Dónde está el despliegue? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor. Entonces, mejor corrijamos eso. Le ayudo. En lugar de moderna sería vehículos según su estado de conservación. ¿Correcto? Entonces podríamos decir, pues, es un vehículo viejo, o es un vehículo antiguo, o es un vehículo moderno. Pues. Y ahora sí, podemos tener un despliegue. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Ya? Ok, no se olviden de eso, ¿ya? La variable puede describir diferentes situaciones. No solamente dos, pueden haber más. Ok, ¿ya? A ver, uno más, uno más. Participen, jóvenes. Loza Sánchez. Sí, Loza profesor. Sánchez. ¿Se encuentra? Sí, No está. profesor. Ah, sí ¿Me está. escucha? Ya, a ver. Escuchamos. A ver. Ponga su caso. Bueno, en este caso yo pensé, por ejemplo, la municipalidad de San Martín de Porres, ¿no? Eso vendría a ser el universo, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de inscritos en el vaso de leche podría ser la variable, ¿no? Ya. Ese Claro, y es, ahí se, fíjese, ese es otro caso interesante que analizar, ¿ya? Jovencitos, presten atención a lo comentado por su compañero. Su compañero dice, el universo es la municipalidad, ¿cierto? ¿Cierto? sí, profesor. Ya.
Pero recuerden, cuando decimos universo, nosotros lo tomamos en un sentido de conjunto, elementos. Municipalidad representa un conjunto como entidad, a menos que estemos refiriendo a las municipalidades, ¿no? ¿No es cierto? Si hablamos en plural, bueno, se entiende que es un grupo, ¿no? ¿No es cierto? Sí, Ok, profesor. claro, si lo planteamos de ese modo, si lo planteáramos de ese modo, ¿de acuerdo? Ok, podría haber sido otro. Pero, ¿qué es lo que distingue? Por un momento, digamos con esto de las municipalidades, como si fuera grupo. ¿Qué es lo que le distingue? ¿Y qué cosa quisiéramos observar a partir de ellos? Continúe, joven. Ya, de este caso de las municipalidades quisiera ver la parte por el lado, por decirlo, del apoyo social hacia las partes más vulnerables o marginadas de la sociedad, ¿no? En este caso vendría a ser el apoyo social es el vaso de leche. Ya, Y por eso quisiera saber la cantidad de inscritos, ¿no? ya, Y poder evaluar cómo ha incrementado o variado, por ejemplo, cómo ha variado en el año, por ejemplo, 2019, ¿no? Que es antes del COVID, bueno, en ya, preferencia era que puedo considerar un estudio mejor ahí de ese año. Eso es lo que quisiera ver. ya. A ver entonces, sigamos con esto de municipalidades, ¿ya? A ver, ¿cómo lo acomodamos? Municipalidades, según cantidad de inscritos beneficiados con la campaña de vaso de leche. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué cosa podría darnos como despliegue? Cantidad de inscritos, tal vez en una municipalidad, solamente por citar un número nada más, hay 5.000 inscritos, por citar un número, ¿eh? En otra municipalidad, bueno, hay 1.000 nada más. En otra, ninguna. De repente no se pudo llevar a cabo la campaña. ¿Ok? Entonces, si lo planteáramos de esa forma, no digo que sea perfecto, pero por lo menos se acomoda muy bien al tenor y estaríamos hablando del universo y hablando de la variable o distintivo que la caracteriza. ¿De acuerdo? Pero recuerden, jóvenes, eso todavía no es suficiente. ¿Qué es lo que faltaría? Las extensiones de tiempo y de lugar. Agrégale nada más a este ejemplo que hemos hecho, como su compañero lo dijo, 2020. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Dónde? En la ciudad de Lima. Correcto. O en el departamento de Lima. Listo. Y está especificando, correcto, el lugar y está especificando el tiempo. La muestra se hace con la misma sintaxis, a tal punto que si solamente lo dejáramos así, población y muestra se confunden. ¿Correcto? Porque no tiene la palabra población ni tiene la palabra muestra. Entonces, ¿qué cosa habría que hacer para poder diferenciarlo una de otra? ¿De acuerdo? Por eso que se utilizan las palabras claves. Algunas de ellas, no digo que sean todas, ¿ya? La palabra censo, para referirse a que se trata de una población, y la palabra encuesta, para referirse a que se trata de una muestra. ¿De acuerdo? Poco a poco vamos a ir integrando otros términos, ¿eh? ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, ya sabemos entonces que a partir de una unidad estadística se puede extraer todos los datos que uno quisiera, ¿ya? Como señala ahí la lámina, ¿de acuerdo? No solamente de tipo unidimensional, sino de tipo multidimensional también. Ok, bien. Ahora sí, formalmente definamos qué cosa es una variable, ¿correcto? Cuando nosotros referimos la edad, la condición de género, referimos, por ejemplo, el promedio ponderado, referimos la carga familiar, la procedencia escolar, ¿correcto? O también, como habíamos nombrado, la estatura, el peso, la calidad de un bien, el nivel de satisfacción por la atención, ¿correcto? Las preferencias, etcétera, etcétera.
¿correcto? Estas son denominadas variables. ¿Y qué es lo que hacen? Caracterizar a una población. ¿De acuerdo? O sea, todos los elementos de una población, como puede ser también de una muestra, se describen a partir de ese, estamos llamándolo por ahora rudimentariamente de esa forma, pero que formalmente se llama variable. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver ahí en la lámina una lista de variables. El estado civil, el nivel de instrucción, ¿correcto? Las remuneraciones que de repente recibe un trabajador mensualmente, etc. Primero comencemos con esto. Los variables sirven para poder observar el comportamiento de las mediciones, llamados datos. Los datos tienen diferentes clasificaciones y las variables también se acomodan a veces muy bien a esas clasificaciones. Por ejemplo, por la naturaleza del fenómeno, pueden ser cualitativos y cuantitativos, ¿de acuerdo? Ok. Pueden ver ahí, entonces, que pueden ser nominales, ordinales para el caso de cualitativos y discretas y continuas para el caso de cuantitativos. Las variables se clasifican igual, en forma correspondiente. Esa va a ser nuestra clasificación que vamos a ver a continuación. Pero también los datos se pueden referenciar al tiempo, ¿correcto? Ahí está, ¿ve? Pueden ser de series temporales en un periodo, uno tras otro, o en un momento dado que se conocen como transversales, ¿de acuerdo? O también datos de panel. En otros casos, por la cantidad de características, pueden ser unidimensionales o multidimensionales, ¿correcto? Por la forma como se obtienen, pueden ser datos internos, pueden ser datos generados, pueden ser datos externos, en fin. Los registros, por ejemplo, en ciertas instituciones, son datos ya que han sido elaborados y se ofrecen, ¿correcto? Como información para los interesados. Ok. Aquí hay algunas ilustraciones, ¿de acuerdo? Los parámetros usualmente distinguen a una población y los estadísticos a una muestra. Los parámetros se representan con letras griegas, como las que ustedes están observando, ¿correcto? Nosotros llamamos, obviamente, tradicionalmente, esto como la letra griega mu, ¿de acuerdo? Y estadísticos como X barra. Uno alude a la población y el otro alude a la muestra. ¿Ok? Entonces, cuando usted procesa datos poblacionales, obtiene un resultado. Ese es un dato. Lo mismo también cuando usted procesa datos muestrales, obtiene un dato. Correcto. Pero la diferencia, tal como se señala, es que en el primer caso es un dato real y en el segundo es un dato estimado. Eso es lo que hay que diferenciar, jóvenes. ¿De acuerdo? Ok. Aquí también hay algo interesante, ¿eh? Noten ustedes ahí las ilustraciones. Juan Pérez es un jefe de hogar que vive en Trujillo, tiene 50 años, casado, su categoría ocupacional es empleado y su nivel de ingresos es 980 soles. ¿De acuerdo? Ok. Si ustedes observan, trata de especificar, ¿correcto?, las variables que podríamos tener y también los datos. Comenzando de la parte final, 980 corresponde a ser dato, ¿correcto?, que pertenece a la variable nivel de ingresos, ¿correcto? Luego tendríamos empleado, ¿correcto?, que debe corresponder, ¿ok?, a una característica de acuerdo a su condición de empleabilidad, ¿correcto? Empleado sería para nosotros tal vez un dato, ¿de acuerdo? Eso ya depende de la manera como uno lo defina, pero recuerden los despliegues para ver si se trata de variable o simplemente se trata de un dato. Luego tenemos la categoría ocupacional, ¿correcto? Si realmente
esta categoría ocupacional ocupa un lugar mayor de despliegue, entonces simplemente empleado pasaría a ser un dato. Con esto les quiero comentar, todo depende cómo uno lo defina, ¿de acuerdo? Para poder especificar si se trata de un dato o se trata de una variable, no solamente es pensar de manera intuitiva, sino hacerlo con un cierto grado de conocimiento, ¿de acuerdo? Luego se tiene casado, que correspondería como dato a una característica como es el estado civil, ¿de acuerdo? Luego tenemos secundaria completa, que es otra vez para nosotros como dato, pero que corresponde como un despliegue al grado de instrucción, ¿de acuerdo? 50 años, que es un dato que corresponde a la característica edad, ¿de acuerdo? Y luego, la pregunta acá clásica es, ¿qué cosa es jefe de hogar? ¿Jefe de hogar es un dato o jefe de hogar puede ser considerado como una variable? ¿De acuerdo? Tienen ustedes la ilustración ahí, indicada a mano. Le hacen un despliegue al jefe de hogar y el jefe de hogar podría ser el padre, la madre, el hijo mayor o la persona responsable encargada de la casa o del hogar. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? De esa forma nos ilustramos entonces cuando estamos frente a una variable y cuando estaríamos frente a un dato. Pero insisto, la manera mucho más consecuente es recurriendo a la definición formal. ¿De acuerdo? No es por lo que nosotros creemos, ¿eh? No es así, ¿eh? Por eso que a veces para poder no tener inconvenientes se requiere por lo menos un nivel cultural básico, ¿no? Para poder entender su significado, como es usualmente empleado, ¿no? En la realidad. Si aún así hay dudas, hay que remitirse a la definición. O sea, tratar de ver cómo define quizá una institución, puede ser Instituto Nacional de Estadística e Informática, y ver, a ver, cómo ellos definen, ¿correcto? El jefe de hogar, ¿de acuerdo? Tal vez lo definen como una variable o simplemente de repente ellos lo catalogan como un dato. Depende de eso entonces, ¿de acuerdo? Las variables tienen una Profesor, una clasificación. pregunta. Sí, a ver, dígame, joven. Eh, Cuando una característica de una variable es cuantificada, ¿sigue siendo dato o ya tendría otra denominación? A ver, repita una vez más. Le preguntaba si la característica de una variable está cuantificada, ¿seguiría siendo un dato o solamente ya quedaría como un valor? A ver. Característica o variable se puede entender como sinónimo, ¿ya? De acuerdo. Las variables tienen una tipología, que es lo que estamos viendo, lo que queríamos ver en este momento. Es lo que aparece ahí en la lámina. ¿Ok? Lo que hay que entender es que una variable es un distintivo, es una denominación. Esa variable o distintivo puede especificar necesariamente más de un aspecto o más de un valor. Por ejemplo, una vez más, me remito a mi modesto ejemplo. ¿Se acuerdan de la edad? De un grupo de estudiantes. La edad podría reflejar, ¿no es cierto? La edad de cada uno de los estudiantes. Uno podría decir, profe, todos tenemos la misma edad. Todos tenemos 20 años, todos tenemos 18 años. Y uno diría, profe, pero ahí solamente hay un valor. ¿Sí? Es cierto, para ese caso, pero para otros mostraría un despliegue, ¿no es cierto? Y por lo tanto la edad es susceptible de describir valores. A eso me refiero. Pero si usted tiene una característica, una variable, que ni en el hipotético caso puede describir diferentes situaciones, eso no puede ser variable. ¿De acuerdo? No puede ser variable. O sea, tiene que tener sentido también. Tiene que tener un propósito, un fin. ¿De acuerdo? Le pongo un caso, ¿no? Aunque esto era tema para poder decirlo ya con la clasificación, pero un adelanto. Por ejemplo, su código de estudiante,
su código, su código. Y así de todos. Eso puede ser un distintivo, puede ser una variable. ¿Es un dato o es una variable? ¿Qué cosa es eso? ¿Variable? ¿Será? ¿Será variable? O sea, código en Es, general, pues. o simplemente es un dato? Cuando uno tiene una variable, es que uno puede hacer un recuento. Una vez más, otra vez la edad, la modesta variable edad. ¿Cuántos tienen 18 años? A ver, levanten la mano. Y seguramente que hoy van a levantar varios. ¿Cuántos de ustedes tienen 19 años? Ah, bueno, por ahí hay uno. ¿Cuántos tienen 20 años? Igual. Por ahí 2, 3. Listo. Ok. Ahora pregunto. ¿Cuántos tienen el código siguiente? Solamente por citar un número. ¿Ya? ¿Cuántos tienen el código millón? Oye, yo no tengo eso. Sería un dato, profesor. ¿Tienes? Eso. ¿Se dan cuenta? Es un dato nada más. Pero es un dato con qué propósito? Simplemente de identificación y nada más. No puede ser catalogado como una variable. ¿De acuerdo? Ok, ya. Quedó claro entonces. Seguimos entonces. Las variables tienen una clasificación. Pueden ser quali o pueden ser quanti. Cualitativa puede ser nominal, ordinal, y cuantitativa, discreta o continua. ¿Ya? Pueden ilustrarse de los diferentes casos que se nombran ahí. ¿Ya? Ok, paso a lo siguiente. Una variable discreta, se los resumo. Por ahora, la definición obligada es que surge del conteo. Todo lo que tú puedas contar, esa es una variable discreta. Todo lo que puedas medir, esa sería una variable continua. Pero obviamente no es la única definición. Se puede implementar esa definición. Correcto. Cuando decimos surge del conteo, podemos ampliarlo, considerando de que cualquier observación que tú hayas tomado, por ejemplo, de dos valores, la edad, por ejemplo, la edad. ¿Ya? Fíjense. Voy a definir la edad, ojo, entiendan bien, por favor. La edad en años cumplidos. Cumplidos, ese es mi requerimiento. Y voy a citar, por ejemplo, dos edades cualesquiera. Ya. 18 y 20. ¿Es posible encontrar otra edad entre 18 y 20? Sí, profe, sí, sí. Ahí está 19. Ah, ya, muy bien. Listo. Hagamos otra vez una búsqueda. Entre 18 y 19, ¿habrá otra cifra importante? Profe, usted definió la edad en años cumplidos y entre 18 y 19 ya no puede encontrar otra. Ah, perfecto. Se dice entonces que la variable es discreta. ¿De acuerdo? Hemos definido la variable discreta de acuerdo a un requerimiento. ¿De acuerdo? Ya se verá si ese requerimiento es por facilidad, parsimonia, sencillez, etc. Y esa es otra justificación. ¿De acuerdo? Ok, ya. En el caso de las variables continuas, se puede utilizar una lógica similar. Por ejemplo, si tomamos estaturas con toda la precisión habida y por haber, entre 1,70 y 1,80, podemos encontrar muchas cifras ahí. Ya, algo pequeñito mejor. Entre 1,70 y 1,71. ¿Es posible encontrar alguna otra cifra ahí? Y claro, la idea sería de que si quisiéramos una precisión notable, sí es posible encontrar otra cifra ahí. Técnicamente o teóricamente podríamos encontrar infinitos valores. Por lo tanto, en consecuencia, la variable que estaríamos lidiando es una variable que tiene que ser considerada como continua. Hay variables que muchas veces el analista lo utiliza a su favor, por conveniencia, o tal vez por tema de estudio, como el caso, por ejemplo, de la edad de años cumplidos. Pero cuando no se especificara y simplemente decimos edad, nada más, edad, ¿cómo debería ser tratada la variable? ¿Discreta o continua? Reflexionen sobre ello, jóvenes. Y técnicamente hablando, si tuviéramos que denominarla solamente como edad, sin restringirla a años cumplidos, la edad debería ser una variable continua. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Eso hay que manejarlo muy bien. Esa es la razón por la cual
para que quede claro y no haya dudas, tú tengas que decir, estoy definiendo mi edad, estoy diciendo qué tipo es, qué nivel de medición tiene, que es lo que vamos a ver después, ¿correcto? Y ejemplos para que no haya duda de cómo es lo que yo quiero observar o medir a dicha variable. ¿De acuerdo? Porque si no se puede interpretar de diferentes modos, ¿eh? ¿De acuerdo? Ok. Solamente un breve comentario. Hay muchos programas o software que permiten recodificar a las variables, solamente por un tema de gestión de datos, no porque tenga que ser una clasificación mucho más, diríamos, fiel de la realidad. Nada de eso, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí, la condición de sexo se recodifica utilizando etiquetas de valores como 1 y 2 para designar tanto a un hombre como para una mujer, respectivamente. ¿Ok? Entonces, si tú tienes acceso al programa, verías simplemente numeritos. ¿De acuerdo? Esos son recodificaciones. Y esos números no tienen ningún sentido operacional, o sea, para hacer tal vez suma, resta, diferencia o aritmética entre ellos, ¿ya? No tiene sentido, solamente es por un tema de gestión. En eso hay que tener mucho cuidado con los programas. Es posible entonces que cuando tú accedas a un programa y veas la manera como se ha definido las variables, eso lo ha hecho el programa o también el usuario, según tal vez su interés. Una cosa es la clasificación ya manipulada y otra, la clasificación real que tendría bajo el enfoque estadístico, que es el que estamos describiendo. Por favor, tengan en cuenta eso, ¿eh? No siempre es igual. Ok, voy a pasar esto y ustedes pueden complementar con una lectura, ¿ya? Ahora acá. Esto siempre lo he dicho hasta presencialmente. Esto es una fija. Esto ya tenganlo muy en cuenta. Hagan una captura de pantalla. ¿De acuerdo? Es muy importante que usted, cuando se le indique, especifique la variable. Diga qué tipo de variable es, si es discreta, continua, categórica, ya sea nominal u ordinal. ¿Qué nivel de medición o escala tiene? No se olvide de indicar los ejemplos que aquí aparecen con el rubro de valores. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Por lo menos por ahora un comentario, pero voy a regresar al respecto. Para ello, ¿qué es lo que necesito? Necesito la escala de medición que aparece a continuación, ¿ya? Y regreso a esta tabla. Acá. Hay un tema muy interesante que comulga con otros temas, como por ejemplo en el caso de la investigación científica, que se conoce como la definición operacional. Ahí textualmente nos dice simplemente la manera en que se observa y se medirá cada característica de estudio. Ojo, en una investigación, una característica de estudio no necesariamente es una variable estadística. Las características de investigación pueden ser variables mucho más amplias, complejas, y que en su estructura, las variables estadísticas, como si fueran simples ladrillos, están conformando varias de ellas una variable de investigación o variable compleja. Puede ocurrir eso, ¿no? ¿De acuerdo? A manera de ilustración, para que se den cuenta, en muchos temas de investigación, las variables complejas aluden, correcto, a horizontes más amplios de características, como es el caso de la visión de calidad de vida, que para su mejor estudio necesita todo un marco teórico que hable de la esperanza de vida, el nivel educativo, ingresos económicos. No digo que sean los únicos, depende del enfoque de investigación, que son denominadas dimensiones. Y estas dimensiones, a su vez, para que podamos aterrizar, son descritas con indicadores, como el promedio de edad, para el caso de esperanza de vida, la morbilidad, la mortalidad, los servicios de atención médica, el promedio de la esperanza de vida, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si usted se está dando cuenta,
estos indicadores para nosotros nos resultaría ser más familiar. Estarían haciendo el rol de variables estadísticas. ¿Ok? El promedio de edad, por ejemplo, una variable cuantitativa. La morbilidad, la mortalidad también, cuantitativas. Servicios de atención médica, ¿de acuerdo? Habría que ver cómo la especificamos, cómo va a ser medible o observable, ¿de acuerdo? El promedio de esperanza de vida lo entendemos de manera directa, cuantitativa, y así para otros casos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos quiere ilustrar esta tabla? Simplemente que las variables estadísticas pueden formar parte de otras variables más importantes, que son conocidas en el tema investigativo como variables complejas, ¿sí? O variables de estudio de investigación. Este es un caso similar, léanlo por favor. Profesor, una pregunta. Sí, dígame, joven. En todo caso, según lo que dijo, las dimensiones también serían variables, ¿no? Las dimensiones, claro, se pueden hablar de variables, pero no de variables estadísticas, simplemente son variables de investigación. Ya que usted nombra eso, un término para estos casos, las dimensiones podrían ser catalogadas como subvariables de investigación. La variable principal es la que aparece como visión de calidad de vida. Como subvariables, correcto, dimensiones. Y como indicadores de esas subvariables, lo que hemos indicado, ¿no? Entre ellos el promedio de edad, morbilidad, mortalidad, entre otros. Okay. Y ahora sí las escalas. Las escalas de medición es muy importante. La clasificación de una variable nos dice en qué lugar se encuentra, en qué contexto debemos nosotros tratar a esa variable. Y la escala de medición nos dice más bien cómo va a ser medida, cómo va a ser registrada, cómo vamos a tomar nota de él. ¿Correcto? De esa forma aterrizamos, ¿ya? Hay 4 escalas, de menor a mayor, nominal, ordinal, de intervalos, y la última que está en la cúspide es de razón, llamada también cociente o proporción. Esta última es la mejor escala. Esta última es la que contiene más información, la que puede proveer, ¿correcto? Mayor información. Las otras escalas sacrifican, claro, tanto por las limitaciones de la característica. Correcto. Y la más baja de ellas, que es la nominal. ¿De acuerdo? Ok. ¿A qué se refieren? Podemos sintetizarlo de este modo, ¿ya? La escala nominal, su labor, su trabajo, lean por favor la parte que esté en azul, es donde usted puede simplemente a las unidades o los objetos ubicarlos. ¿En qué parte de la modalidad se encuentran? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos del color de un automóvil, de un vehículo? Usted puede de repente haber considerado, solamente a manera de ejemplo, ya es blanco o negro. Usted puede tomar nota del color de un vehículo y decir, ah, este es blanco o este es negro. Esa es una de la operación básica que solamente puede hacer en este tipo, correcto, de escala. No puede hacer otro más. ¿De acuerdo? Usted puede diferenciar un nivel, correcto, con respecto a otro de la misma variable. Correcto. Por eso que en la parte en azul dice, ¿no? Se analizan a través de la comparación, igualdad y no igualdad. Algo así como que pertenece o no pertenece a la modalidad que estamos nosotros considerando. ¿De acuerdo? Esa es la operación que podemos hacer. No hay más operaciones. ¿De acuerdo? Ok. Todo lo que está de más, después por favor complementen con una lectura, ¿no? En la escala ordinal, una vez más la parte en azul, para resumirlo. Así como en la escala nominal, usted simplemente observa que un objeto
pertenece o no pertenece a una clase, es igual o es diferente, en la escala ordinal absorbe la escala nominal. O sea, también puede hacer eso. Puede ver si es igual o es diferente, pertenece o no pertenece. Pero ahora puede hacer algo más. Puede jerarquizar al objeto. Decir, este objeto debe ir en primer lugar. Tiene una mayor o menor prioridad dentro de la escala. ¿Correcto? O sea, en otras palabras, puede establecer relaciones de desigualdad. ¿De acuerdo? Decir quién es mayor o quién es menor. Como por ejemplo, quién. La muy famosa variable, el grado de instrucción. Y usted puede jerarquizar. ¿De acuerdo? De esa forma, usted estaría en esta escala de medición llamada escala ordinal. ¿Ya? La escala de intervalos. Esta escala de intervalos es una escala especial, ¿correcto? En ellas se pueden hacer operaciones aritméticas, como indica la parte en azul, ¿correcto? Es una escala más que todo por conveniencia. Es una escala que para poder referirse y para poder diferenciarla de otra que es superior a la escala de razón, se analiza a través de lo que se conoce como el punto de referencia, muchas veces nombrado como el cero de la escala. ¿Qué cosa es el cero de la escala? En una escala de intervalo, el cero es algo así como el punto referencial. Puede tratarse tal vez del inicio de la escala. ¿Ok? Cuando digo puede, no necesariamente, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero una idea podría ser considerarla de ese modo. Lo que hay que percatarnos es si ese origen tiene una interpretación real, fidedigna, con la naturaleza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sabemos nosotros que nuestro calendario, ¿correcto? Comienza pues con el 1 de enero, ¿no? ¿No es cierto? Pero en otras sociedades, como la sociedad china, de repente, su año nuevo no es el 1 de enero, ¿cierto? Comienza en otro día, para nosotros, claro, ¿no? Para ellos es su primer día, pero para nosotros ya es un día después, días después, para decirlo así. Su inicio es diferente. Entonces, la pregunta del millón acá es, ¿ese inicio tiene una representación fidedigna o natural? Y nos damos cuenta de que no, es relativo. La interpretación sumamente es relativo. Depende de qué sociedad estemos hablando o de qué tipo de calendario, ¿no? ¿No es cierto? Y así como ella, hay características que dependen mucho de su posición. Por ejemplo, hablemos del nivel del mar, la altura sobre el nivel del mar. ¿Ok? Si usted se encuentra en la orilla, ¿no es cierto? Observando ahí el paisaje del nivel del mar, ¿no es cierto? Toda medición que usted tomaría por encima de, ¿ok? No es única. ¿Por qué? Porque también podríamos tomar mediciones por debajo de. Eso significa que el nivel del mar es relativo, no es absoluto. Que usted diga, no, pero se lo utiliza preferentemente para poder eh, tener una medida, ¿no? ¿No es cierto? Representativa, pero es simplemente relativa. La profundidad puede ser también otra medición interesante. ¿Ok? Entonces, su punto central o su origen, como llamaríamos, es simplemente un punto relativo que no tiene una interpretación absoluta en la naturaleza. ¿De acuerdo? Ok. Otra ilustración más que hacen los textos de la literatura es la famosa variable temperatura. Todo el mundo sabemos la temperatura en escala Celsius, ¿correcto? Tiene un cero. Ok. Pero ese cero, ¿qué cosa es? ¿Absoluto o relativo? Y nos damos cuenta de que cero no es que signifique ausencia de temperatura, ¿no es cierto? No significa
eso no significa. El cero, para nosotros, hoy es mucho frío, que estamos llegando al nivel de congelamiento, ¿no es cierto? No es que el frío haya desaparecido. Entonces entendemos que el cero es relativo. ¿De acuerdo? Ok. Pero si usted habla de temperatura en escala Kelvin, ah, aquí hay otro mensaje. Para que usted sepa cuál es la escala de medición, tiene que tener cierto grado de conocimiento de la característica que alude. O sea, no es solamente por nombrar y usted decir yo creo, a mí me parece, no. Tiene que entender el significado de la escala Kelvin. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿es posible hablar de un cero relativo o de un cero absoluto? ¿Ok? Loza Sánchez, ¿se encuentra? Loza Sánchez, Sí, profesor. dígame, ¿la escala Kelvin pertenece a una escala de intervalo, sí o no? Aunque si el C2 sea, por así decirlo, el más bajo, pertenece igual a una escala de intervalos, profesor, porque se puede representar también en Fahrenheit y Celsius. Ya. O sea, es relativo. Sí, dependiendo del tipo de medida que tengamos. Ya. Ya. Bueno, es su opinión. A ver, vamos, otra consulta más, a ver. Dosa Gamonal, ¿se encuentra? Sí, Dosa profesor. Gamonal, Buenos a días. ver, también lo pregunta. ¿La escala Kelvin pertenece a la escala de intervalo, sí o no? Yo creo que sí, profesor, ¿Sí? ¿Cuál es la razón? porque se Piense puede, solamente, piense solamente en el cero. ¿Hay cero en escala Kelvin? Sí, sí, hay, claro, claro. sí, sí hay, ¿Tiene interpretación? ¿La interpretación es real o es relativa? es relativo. O sea, estamos hablando de una escala de intervalo. Bueno, es su opinión. A ver, otra consulta más. A ver, Paquiyauri, ¿se encuentra? Sí, profesor. A ver, la misma pregunta. Es escala de razón, Ya, ¿por qué? porque 6 grados que indica ausencia de movimiento molecular. Ok, eso significa que el cero sí tiene significado. ¿Ok? Y si tiene significado, no es una escala de intervalo. Por favor, retroalimentación para los que respondieron antes, ¿eh? ¿De acuerdo? Por eso tienen que entender cuando más adelante se pida la ubicación de la escala para alguna característica, por lo menos con el nivel cultural que uno tiene, debería estar en condiciones de responder. Si por A o B motivo, ya, esto lo estoy hablando para el futuro, obviamente que hay características técnicas, ¿no es cierto?, que a veces no sabemos a qué se refieren o no precisan, hay que remitirse a la definición. Definición. Eso nos va a dar más luces. Pero en el caso que hemos comentado, obviamente son conceptos básicos, ¿no?, que todo estudiante debe saber, pues. ¿De acuerdo? Ok. Listo entonces. Y finalmente, Profesor, dígame, a ver. disculpe. Entonces, la escala de intervalos es una escala relativa, ¿no es cierto? Así es, así es. No olvide, maneja un cero relativo, manejable. Es movible ese cero, ¿ya? Correcto, profesor, gracias. Y la escala de razón, que es la más completa. Esa escala de razón le permite a usted emplear el cero, pero con gran significado. Cero, por ejemplo, 0 años. Pensemos por un momento, ¿ya? 0 años. ¿Tiene significado? 0 años cumplidos. ¿Tiene significado? ¿Sí o no para una persona? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro. ¿De quién estaríamos hablando cuando decimos 0 años? ¿De un recién Estaríamos, nacido? a ver, claro, ¿estaríamos hablando de un adulto? No.
De un joven, no. De un puber, no. Estaríamos hablando de un infante, ¿no? ¿No es cierto? ¿Correcto? Entonces sí tiene significado. Si hablamos, por ejemplo, 0 kilogramos, debe tener usted su balanza, correcto. Prendemos la balanza, dice 0 kilogramos. ¿Qué significa 0 kilogramos? ¿Presencia o ausencia de peso? Ausencia de peso. Ausencia de peso. Entonces, sí tiene significado. Entonces, la variable peso está en una escala de razón. Esa escala es la más ambiciosa. Cuando ustedes tengan posibilidad de poder capturar, tomar, levantar, medir, háganlo con un nivel de escala de razón, en lo posible, pero no sacrifiquen, ¿correcto? Con una escala menor. Como a veces, ya vamos a hacer un comentario después, a veces por simplemente sencillez o parsimonia o conveniencia, sacrificamos, pensando que es más fácil, claro es más fácil, pero en el fondo está sacrificando información. ¿De acuerdo? Entonces, en lo posible emplear esta escala, ¿ya? La escala más alta que la escala de razón. Regreso a la tablita para terminar ahí. Regreso a la tabla. Ok, ahí está la tablita. Por eso que ahora se entiende ahora mucho más esta tablita. Variable edad, fíjate. No dice nada, no dice que sea años cumplidos, ¿eh? No dice nada. Así como está, podríamos defender muy bien. Profe, para mí significa edad en años cumplidos. Yo te podría decir, no, ahí la edad significa hasta con meses, días, semanas, horas, minutos y todo lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos dilucidar ese contrapunto? Allá, hagamos lo siguiente. Primero comencemos. Tipo, aquí el autor, ¿qué es lo que hace? Le emplea la palabra numérica. Nosotros, en nuestra clasificación, hemos dicho, las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Si es cuantitativa, puede ser discreta o puede ser, ¿qué cosa? Continua. Si nosotros hubiéramos empleado la palabra discreta, ya con eso queremos decir algo. Prácticamente estaríamos defendiendo la idea de que la edad tal vez se esté capturando o tomando como años cumplidos. ¿Se dan cuenta? Si tú lo pones como continua, este señor quiere medir la edad pues hasta que con todos los puntos decimales habidos y por haber. ¿De acuerdo? Ok, por eso que aquí el señor más diplomáticamente lo pone como numérica. Se presta para uno y para otro, ¿no? ¿No es cierto? Pero por favor hay que precisar, ¿ya? Escala de medición, de razón. Eso se entiende. Lo ubica entonces en una escala en que el cero, si tuviera que observar el cero sí tiene significado. Perfecto. Y ahora aquí, ¿ve? Para evitar cualquier ambigüedad, hace una ilustración indicando los valores que él podría observar. La palabra valores tiene un significado abierto en esta tabla. Puede representar números, como puede representar aspectos o cualidades. De eso no se preocupen. Repito, en esta tablita en particular. ¿Qué pone? Dice, la edad podría ser 23, 35, 44, etc. Se entiende que deben ser años. ¿No es cierto? Entonces el Señor aquí lo que ha tratado es de definir una variable edad expresada en años o restringida en años cumplidos. ¿De acuerdo? Entonces, si ese era su interés, ¿qué le costaba al Señor, en lugar de poner numérica, poner, pues, para que quede mucho más claro, poner discreta? ¿De acuerdo? Y quedaba caballero. Se precisa. Con numérica puede caer ambigüedad, ¿no? Si tú omites los valores, tú vas a decir, profe, yo quise decir discreta. Yo te voy a decir, no, eso significa continua. Y vamos a estar en un contrapunto. ¿De acuerdo? Ok. Algo similar se puede hacer con las demás variables, ¿ya? El caso de la variable sexo es una variable categórica. Ojo, categórica es cualitativa, no precisa el autor. Tú tienes que decirlo, ¿es nominal u ordinal? ¿De acuerdo?
Tú puedes decir, pero profe, en la escala ahí dice nominal y se entiende, se deduce que debe ser también nominal en el tipo de variable. Hay que decirlo. No lo puedes llevar a la deducción. ¿De acuerdo? Ok. ¿Por qué? Porque a veces hay variables que pueden ser consideradas según su tipología y modificar la escala. Puede ocurrir también eso. ¿Ya? Ok. Y ahora pone los ejemplos. Fíjate, valores. Y dice, 1, estoy codificando a la condición de sexo de los hombres, o sea, de los varones. Y 2, para el caso de las damas, las mujeres. Está tratando de decir qué es lo que va a utilizar. ¿De acuerdo? S1 y S2 simplemente son códigos. Hubiera sido simple decir simplemente, bueno, vamos a observar hombres y vamos a observar mujeres, ¿no? A las damas. Perfecto. ¿Ya? Igual para otros casos. La última. En el caso de la frecuencia de compra por internet, la última fila. Tipo, dice, es ordinal. Escala de medición, también ordinal. O sea, van a la par. Y los valores, ¿cuáles serían los valores? Directamente, según el tipo de variable, sería nunca, casi nunca, correcto, indiferente, por decir algo. Otro siempre, o de repente casi siempre, ¿no? Simplemente les hago este comentario porque esta forma de especificar el nivel, uno lo puede manejar. Pero como dice ahí, 1 nunca y 5 siempre. Perfecto. Ya lo quiso definir de ese modo. Por lo tanto, entonces, de esa forma entendemos que el tipo es jerárquico y la escala de medición también obedece a un orden. ¿De acuerdo? Queda claro entonces cómo queda catalogada la variable frecuencia de compra por internet. De esa forma, yo les aconsejo que cuando se les solicite definir si una variable, correcto, lo hagan ustedes por su tipo, por su clasificación, su tipología. Ese es uno, debe quedar muy claro, deben precisar. Aquellos que de repente se van a olvidar, lo único que van a decir es numérica, porque tiene que ser uno de ellos, discreto continuo, ¿no? ¿Correcto? O sea, está dejando a que uno deduzca, pero tú no lo haces. La escala de medición tiene que ser también la adecuada, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo se va a corroborar? Cuando pongas los valores. Si no pones los valores, va a caer en la ambigüedad. ¿De acuerdo? De esa forma, tienes una tablita, correcto, para poder especificar de manera correcta cómo vas a observar o vas a medir a tus características. Hasta acá, ¿alguna consulta, jóvenes? Ok, listo. Gracias a todos, jóvenes, ¿ya? Ok, continuamos a Profesor, la siguiente clase. Sí, dígame, joven. la primera práctica, ¿qué día va a ser, profesor? Esa es una pregunta interesante, joven. Las fechas de práctica son los días viernes, pero vamos a ver. Vamos a ver, yo en el transcurso de la siguiente clase, que es el día lunes, luego el día miércoles, ¿correcto? Vamos a ver esa posibilidad. Si de repente quizá la práctica sea el día miércoles en las últimas 2 horas. No lo estoy confirmando. Si me entiendes, estoy viendo según el avance que tengamos. ¿De acuerdo? Si no, ya quedará para su mismo horario. Pues. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna otra consulta? Profesor, tengo una consulta. Usted dijo que por hoy las clases iban a ser virtuales, o sea que las demás clases van a ser presenciales. Las prácticas se refiere a las evaluaciones. ¿Ok? Y las clases, Claro, las clases sí son virtuales, como ustedes saben. ¿Cierto? sí, profesor. Ok, entonces ya. Las prácticas sí hay que tomarnos la molestia para ir a desarrollarla, correcto, en nuestra universidad, ¿ya? Ok, por eso que estamos simplemente planteando esta posibilidad, ya viendo quizá la mayor posibilidad sea que tengamos que esperar nuestra fecha de práctica, que son los viernes, ¿de acuerdo? Ok, ¿ya? Listo. Bien, jóvenes, gracias por su atención, ¿ya? Ok, que tengan buen día.
Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes.